que nosotros. ¿Cómo pasa ese fenómeno? Porque, bueno, por ejemplo, si yo... esto está a temperatura ambiente y pues yo no lo siento ni frío ni caliente porque tiene la misma temperatura que mi cuerpo, en teoría. Y si yo tomara, por ejemplo, alguna especie de metal... ¿Puedes dar cuenta si lo estiras no se empieza a calentar? Sí, por la... Pero esa parte es otro tema. Estas pinzas están más frías, o al menos es lo que yo alcanzo a percibir, porque la temperatura es menor a la mía, y lo contrario pasa con el calor. Pero ¿por qué si la tocas entra en un equilibrio térmico? Por la transferencia de calor. El calor va a llegar por radiación. No, pero ¿por qué? Si lo tocas, acuérdense que los principios de la termodinámica, que si toco un objeto, el calor va a ir de más caliente hacia el más frío. Exacto, eso. Bueno, no sé si la ahí está. La escala, unidades de patrón o escala de temperatura. Bueno, la temperatura se mide con escala Celsius o centígrada utilizada en el Sistema Internacional de Unidades. Y también se puede usar con la escala Fahrenheit utilizada por el Sistema Inglés de Unidades. Y aquí están sus signos, bueno, como las representamos. ¿Nada más son las únicas dos escalas? No hay más, pero son las más importantes. ¿Cuáles otras más investigadas? Kelvin. Kelvin es muy importante. Fahrenheit, Celsius. ¿Cuál otra? La de la R. Ranking. ¿Otra? La Reajo también. Ranking y Reajo. Pero ya son las más comunes y ya no lo A sabemos. veces si ustedes van a ir a la industria, ustedes como ingenieros se van a topar con que hay de diferentes, hay una combinación de sí. y ustedes tienen que hacer la transformación. Conversiones. Conversiones totalmente. Adelante. Termómetros de contacto determinan la temperatura a medir teniendo contacto con el cuerpo o colocados dentro del mismo ambiente donde esté. Entonces, lo más común es un elemento con un sensor con una propiedad variable a la temperatura, y esta variación se tiene que reflejar en una escala graduada con las unidades correspondientes. Y pues este termómetro es uno de los más comunes que conocemos. Sí, es digital. Porque es de contacto, es digital. Los termómetros de columna. Cuando se enfrían a la misma temperatura anterior, este efecto se utiliza para construir los termómetros de columna. Cuando el líquido se calienta, se dilata y sube por el capilar, formando una capa coloreada de mayor o menor altura, de acuerdo al valor de la temperatura. Estos termómetros tienen un punto de ebullición en cuanto a escala Celsius de menos 40 grados a 40 grados. Y en cuanto a escala Fahrenheit, tienen un punto de ebullición de menos 40 a 110 grados. Bueno, otro termómetro es el termómetros o termoresistencia. Estos termómetros se basan en el cambio de resistencia eléctrica de las sustancias conductoras de la electricidad cuando cambia su temperatura. Pues más que nada sirve para medir la electricidad como que es. ¿Láser? Termómetros sin contacto. Estos termómetros determinan la temperatura del cuerpo a distancia y se basan en la determinación de algunas características del cuerpo que cambian con la temperatura sin hacer contacto con aquellos que se usan para medir temperatura altas y mediante altas unos 600 grados Celsius o más se denomina pirámetros. Pues dice que no tiene contacto Con el objeto directamente, ¿no? Sí, que no tiene... O sea, esos son para medir el magma y todo eso, ¿no? Temperaturas elevadas. De hierro, A la verdad se toca algo y ya mis temperaturas. Sí, esa es la clasificación. Esos láser.
Medición de las absorciones de las radiaciones electromagnéticas por el cuerpo caliente, pirómetros de absorción, emisión, y también existe la medición de la radiación infrarroja emitida por el cuerpo caliente, termómetros de radiación infrarroja. Pues es como un ejemplo de cada, pues es como de los que existen. Se pueden aplicar también. De pirómetros. Y esto. Y Pues les vamos a presentar un experimento muy sencillo que va a ser un cambio de temperatura. Primero vamos a medir el agua que está aquí dentro de este recipiente. Para cuántos grados tiene. Poco más o menos, 20 grados centígrados es lo que tiene. Y ahora le vamos a calentar un clavo y lo vamos a poner en el agua y vamos a volver a medir la temperatura. Pero que no, el clavo tiene que estar muy. Gracias por aclarar mis dudas. Lo caliente del clavo se trasladó su calor al agua, lo cual provocó que se calentara más y llegó a 35 grados centígrados. 35. Les faltó ver termopares también. ¿Cómo se explicaron termopares? Termopares dentro de la clasificación de la medir temperatura. Las grandes clasificaciones para medir temperatura son termómetros, termopares y pirómetros. Termómetros, kilómetros y termopares. ¿Qué es un termopar? Los que mides con diferentes. Haz de cuenta que es una aleación